En el primer punto del documento de directrices hacemos referencia a las reglas de estilo generales de HappyScribe que aplican a todas las transcripciones. HappyScribe ofrece transcripciones de audio y subtítulos que permiten una lectura clara y concisa. Para conseguirlo, la transcripción omite balbuceos, muletillas innecesarias, como por ejemplo sería ajá, y etc. Las interrupciones en el discurso como vale, claro, ajá, sí, etc. O inicio de frases que no llegan a desarrollarse por parte de un interlocutor y que no aportan información ni añaden sentido. En esta parte voy a hablar sobre normas generales, signos ortográficos y de puntuación, sobre cómo utilizar la coma, el punto y coma, dos puntos, cómo se usan los puntos suspensivos, los signos de interrogación y exclamación, cómo usamos comillas, el guión, en qué situación se utiliza, páginas web y direcciones de correo electrónico, cómo los tenemos que escribir, si debemos poner las palabrotas, los acentos, el uso de mayúsculas, números, una guía de transcripción de etiquetas y notas, términos desconocidos, cómo ponemos los otros idiomas, la precisión y cómo identificamos el hablante o la persona que habla. Después tenemos segmentación, sincronización, formato vertical y algún detalle más. Hola, soy Claudio Narita y en mi canal vas a encontrar vídeos sobre cómo ganar dinero por internet. Cada semana estoy publicando mínimo un vídeo nuevo con un nuevo método y una nueva estrategia para que por fin puedas ganar dinero por internet. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que estés al tanto cada vez que voy a lanzar un método nuevo. Apóyame con un me gusta y comenta más abajo cualquier cosa que te preocupa o que deseas saber. Te invito a que me encuentres en Twitch bajo el nombre de Claudio Narita, igual que estoy aquí en YouTube. Me puedes encontrar buscando mi nombre, Claudio Narita. Separado o todo junto, como quieras. Igual me vas a encontrar. En este canal voy a publicar en directo cómo hago los vídeos. Me vas a ver cuando estoy grabando vídeos, cuando los estoy editando, escribiendo artículos de blog, cuando me equivoco, todo en directo. Incluso vas a poder ver los vídeos que yo publico en YouTube sin editar antes de que se publique en YouTube. Te vas a ver el vídeo así, sin hacerle nada, cuando lo estoy grabando. Sígueme en Twitch para poder ver mi actividad de cómo genero contenidos en la web. Voy a pasar un momento a lo que son las normas generales. El contenido en español de los proyectos en HappyScribe se rige por las normas de la ortografía española. La transcripción debe hacerse íntegramente en el editor de HappyScribe. No debemos copiar y pegar transcripciones de editores de textos externos, como por ejemplo Word. Si un proyecto solo está compuesto por una canción, no lo debemos transcribir ni lo marcamos como completado. En su lugar, hacemos clic en el botón Unclaim y escogemos la razón No Speech Detected. Es interesante aquí que aunque la plataforma está ofreciendo trabajos en español, la gran mayoría de las cosas que tenemos dentro están en inglés, ¿vale? El menú y muchos botones. Es importante recordar que no se pueden modificar ni corregir proyectos una vez que lo hayamos enviado. Debemos evitar escribir párrafos demasiado largos. Tenemos que buscar pausas naturales dentro del discurso como un cambio de tema, un énfasis u otras referencias para empezar un párrafo nuevo. Debemos asignar el interlocutor en todos los párrafos, incluso cuando hay múltiples párrafos consecutivos del mismo interlocutor. ¿Cómo se utilizan los signos ortográficos y de puntuación? El software que utiliza HappyScribe para convertir audio a texto puede añadir puntos o comas innecesarios que hagan que las oraciones se estructuren de forma errónea o cambien de sentido. Vamos a tener que corregir esto siempre que sea necesario. Entonces, vamos a enumerar algunos de los signos más utilizados y sus correspondientes ejemplos en español. En caso de duda o si se necesita más información, debemos consultar la página de la Real Academia de la Lengua o la página de la Fundación Español La Fundeu, que es
fundeu.es. ¿Cómo utilizamos la coma? A grandes rasgos, la coma se utiliza para indicar una pausa en el discurso o para enumerar elementos y para delimitar oraciones explicativas. Podemos usar la coma para delimitar elementos en una enumeración, excepto después de las conjunciones y, o y ni. Por ejemplo, en la cocina encontró platos, coma, vasos, coma, tazas y cubiertos. Podemos usar la coma detrás de enlaces o adverbios, como por ejemplo, esto es, coma, es decir, coma, en primer lugar, coma, por un lado, coma, además, coma, en primer lugar, coma, no obstante, coma, naturalmente, coma, es más, coma, y etc. Tenemos que poder separar vocativos del resto de la oración. Por ejemplo, hola Juan, bienvenida, coma, María. Sí, señora. A la hora de revisar la transcripción de un texto es importante tener en cuenta que en lugar de la coma en un enunciado puede modificar el significado de la frase. ¿Cómo se utiliza el punto? Para evitar oraciones excesivamente largas, utilizamos un punto siempre que sea posible. Vamos a tener que evitar el uso del punto y una frase cuando termina con el nombre de una empresa o marca que ya contiene este punto. Por ejemplo, si decimos, trabaja en Inditex S.A., pues al final de A hay un punto, entonces no añadimos un punto más. Tampoco debemos añadir después de signos exclamativos o interrogaciones de cierre. Entonces, si tenemos una frase que termina con un signo de exclamación o con un signo interrogativo, pues no añadimos un punto después. ¿Cómo utilizamos punto y coma? El punto y coma indica una pausa mayor que la marcada por la coma, pero menor de la que marca el punto. Debemos separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que ya incluyen comas. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha, el tercero de frente. Se utiliza ante conectores como sin embargo, así pues, en definitiva, por otra parte, por tanto y etc. También se encuentran dentro de una frase. Por ejemplo, el profesor se mostró decaído, punto y coma. Por tanto, coma, salió antes, olvidó corregir los exámenes, punto. Si estimamos que las oraciones son muy largas, podemos sustituir el punto y coma por punto y seguido. ¿Cómo utilizamos dos puntos? Los dos puntos expresan una relación entre el texto precedente y el posterior. Sirven para introducir enumeraciones, conclusiones, ejemplos o información que concreta lo que acaba de anunciarse. Los dos puntos se escriben pegados a la palabra o el signo que los antecede y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue. Después de los dos puntos se escriben minúsculas salvo en casos excepcionales, nombres propios o citas textuales. ¿Cómo utilizamos los tres puntos suspensivos? Los tres puntos suspensivos indican una pausa transitoria que expresa duda, temor, vacilación o suspenso en medio de un discurso. No sé si ir o si no ir. Pum, 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 3 puntos. No sé qué hacer. También se utiliza para indicar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da por conocido o sobreentendido. Más vale pájaro en mano. Pum, 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 3 puntos. ¿Cómo se utilizan los signos de interrogación y de exclamación? No debemos utilizar signos de exclamación excepto si forman parte de la grafía de un nombre o marca. Por ejemplo, Yahoo, signo de exclamación. Los signos de interrogación en español deben incluir el signo de apertura, que es el que viene al revés, y este no debe suprimirse por imitación de otras lenguas que no lo utilizan. Después del signo de cierre se comienza la siguiente frase en mayúscula, salvo que se utilice otro signo como la coma o el punto coma. Por ejemplo, ¿qué hora es? Sería signo interrogativo al inicio y al final. ¿Cómo utilizamos las comillas? En español se utiliza en primera instancia las comillas angulares. Las comillas sirven para hacer referencia a citas textuales o destacar palabras dentro de un discurso. Resaltan una ironía
o hacen hincapié en un sentido especial. Ten en cuenta que no debes usar las comillas para citar todo lo que dice el hablante o su discurso completo. Tampoco es correcto usar las comillas para citar respuestas o intervenciones de un público o grupo de personas. Si no se distingue fácilmente dónde termina la cita y dónde empieza el discurso, es mejor separar la cita del resto del diálogo antes de que termine la frase, añadiendo comillas de cierre. ¿Cómo utilizamos el guión medio? La rayita. El guión se utiliza para unir números de páginas, por ejemplo, páginas 23-45. Adjetivos, por ejemplo, lección teórico-práctica. O conceptos, calidad-precio, calidad-precio. O coste-beneficio. Es importante destacar que los prefijos se escriben unidos a la palabra en español. Expresidente es todo en una palabra. Contraoferta, todo en una palabra. Antimafia, todo en una palabra. ¿Cómo debemos subtitular o transcribir las páginas web y las direcciones de correo electrónico? Las páginas web se deben transcribir tal y como se escriben normalmente. Hubscribe.com, tal cual como se escriben. No lo debemos escribir el punto con las letras, punto. Solamente lo simbolizamos con exactamente el punto. Lo mismo ocurre con las direcciones de correo electrónico. Vamos a escribir el correo tal cual, ¿vale? Por ejemplo, info@geopost.com o cualquier otra cosa, pero no deletreamos arroba. Escribimos el símbolo de arroba, no la palabra arroba. El tema de las palabrotas en cuanto a transcripciones o subtitulaciones. Si se utilizan tacos o insultos en el audio, vamos a tener que transcribirlo textualmente. Los acentos en transcripciones y subtitulaciones. Al transcribir o revisar transcripciones es de suma importancia que coloquemos todas las tildes correctamente, ya que pueden cambiar el sentido de una frase. Debemos prestar especial atención a la situación de verbos y pronombres. Crítico, verbo en primera persona. Crítico, sustantivo, persona que critica. Continuo, adjetivo, sin interrupciones. Continuo, verbo en primera persona. Tu, determinante posesivo, tu, pronombre personal. Sí, afirmación. Sí, conjunción. ¿Cómo utilizamos las mayúsculas? Las mayúsculas en español se utilizan según una serie de normas que se pueden consultar en cualquier página que habla de gramática. Por regla general, solo se utilizan al comienzo de una oración en nombres propios y topónimos. En caso de que vayamos a tener dudas específicas, debemos consultar la página web de la Fundación del Español, que es lafundeu.es. Los números. La elección de escribir los números en letras o cifras puede variar de acuerdo al contexto. Por regla general, los números se escriben en letras hasta el 9, pero no se trata de una regla estricta. La elección entre números y cifras deberá hacerse en base al contexto. Si los números a los que se hace referencia son importantes, deberíamos escribirlo en cifras. En cualquier caso, es importante mantener la coherencia si escogemos cifras o letras. ¿Cómo utilizamos las etiquetas y las notas en Hubscribe? Por ejemplo, tenemos que la etiqueta entre corcheas cuadradas, inaudible, hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos y cerramos corchea. Utilizamos esta etiqueta cuando algo no se entienda o no se escucha bien. Otra etiqueta sería también entre corcheas cuadradas, diafonía. Debemos usar esta etiqueta cuando no sea posible entender a un interlocutor porque su voz se sobrepone a la de otros hablantes. Continuamos con la transcripción cuando sea posible discernir la voz del resto. Por ejemplo, diafonía en la hora 00, minuto 00, segundos 52, por decir algo. Otra etiqueta sería también entre corchea cuadrada, otro idioma, con su correspondiente hora, minuto y segundo. Vamos a usar esta etiqueta en cualquier parte del discurso que no esté en español. Si es posible distinguir de qué idioma se trata, lo indicamos. De lo contrario, utilizamos la etiqueta. No transcribimos voces en otro idioma, con la excepción de extranjerismos de uso corriente en español que aparecen en el discurso. Por ejemplo, OK, que escribimos un O y una K.
Marketing, que lo podemos escribir tal cual como en inglés. Kitesurf, por ejemplo, lo podemos escribir como en inglés. Hay etiquetas que podemos usar aquí, por ejemplo, si detectamos el idioma, vamos a decir que es japonés, pues ponemos japonés 00, minuto 6, segundo 2. O otro idioma, 1 hora, minuto 2, segundo 52. Cuando se trata de una canción, usamos la etiqueta canción con hora, minuto y segundo. Si alguien canta durante menos de 10 segundos, escribimos la letra de la canción de este fragmento. De lo contrario, omitimos la transcripción y utilizamos la etiqueta correspondiente, canción con su minuto, hora y segundo. La etiqueta inaudible. Todas las etiquetas deben indicar el momento exacto en el que se produce. Términos difíciles en cuanto a transcripciones y subtitulaciones en HappyScribe. Si encontramos un término que no está claro o desconocemos, debemos escuchar el discurso varias veces y tratar de investigarlo. Podemos usar el contexto que rodea al término para buscarlo incluso fuera en Google o en cualquier otro motor de búsqueda. Buscamos el término en el nombre del archivo. Si el archivo tiene un vídeo, vamos a intentar encontrar el término en las imágenes del vídeo. Es posible que escuchemos el término con más claridad en otro lugar o que pueda aparecer más adelante en el vídeo. Si no es el caso y continuamos sin entender lo que se ha querido decir, podemos usar la etiqueta inaudible con hora, minuto y segundo. Cuando se trata de otro idioma, si el contenido en otro idioma de un proyecto supera el 80% del total, vamos a deber marcarlo como idioma no admitido. Si el contenido de un proyecto se encuentra en otro idioma con subtítulos en español, vamos a tener que marcarlo como idioma no admitido. Si el contenido de un proyecto se encuentra tanto en español como en otro idioma, vamos a tener que transcribir únicamente el contenido en español y vamos a utilizar la etiqueta otro idioma para el resto. Si el contenido de un proyecto se encuentra en español y en otro idioma con subtítulos en español, no debemos copiar los subtítulos que aparecen en español como parte de la transcripción del contenido. Solo transcribimos la parte del audio que está en español. En cuanto a la precisión, nos tenemos que asegurar que atribuimos el discurso al hablante que corresponda. Bajo ningún concepto deberás añadir contenido, parafrasear o reorganizar el orden del discurso. No corrijas ni edites la gramática del hablante. De acuerdo con el contexto del audio, deberás considerar si se mantienen o no variantes de uso habitual en el discurso oral. ¿Vale? Por ejemplo, expresiones silábicas de participios o preposiciones. Comprado corresponde a comprado. Pa corresponde a para. Na corresponde a nada, y etc. Por el mismo motivo, no debemos reflejar variaciones fonéticas del discurso, como es el ceseo, el yeísmo y cosas parecidas. Por ejemplo, nos fuimos pa'l pueblo. Debería corregirse por tratarse de una variación oral. Nos fuimos para el pueblo. La dije que viniera. El laísmo es un ejemplo de error gramatical que no debe corregirse en la transcripción. Las siglas y acrónimos se escriben sin puntos y en mayúscula. ONU, todo junto sin puntos, TV, ONG, sin puntos, ¿vale? Todo junto. Con excepción de los acrónimos que se han incorporado a la lengua como nombres comunes. COVID, PYME, Euribor. Estos se escriben en minúsculas. En el caso que los archivos que incluyan imágenes, prestamos atención a la forma en la que se escriben los términos en la presentación y usamos esta forma. Debemos identificar al hablante en la plataforma de HappyScribe. No debemos crear nombres descriptivos para los interlocutores que no hayan sido identificados. Por ejemplo, el anciano, el hombre de la camiseta azul. ¿Y cuál es la guía de subtítulo respecto a esto? En general, subtitulamos todo lo que se escucha aún en los casos en los que el vídeo incluya subtítulos anteriores. Cuando sea necesario, traducimos el texto que aparece en pantalla y lo escribimos todo en mayúsculas. El nombre de un restaurante o una señal de tráfico, por ejemplo. No añadimos etiquetas de oradores para los archivos de subtítulos. Segmentación. Los subtítulos no pueden tener más de 2 líneas. Cada segmento debería
interrumpirse en un punto lógico. La separación integral entre las líneas debería coincidir con un signo de puntuación como un punto o una coma. Si no se pueden separar los segmentos a través de la puntuación, intenta mantener la estructura gramatical de la oración y evita separar las siguientes estructuras. Artículo más sintagma nominal. Ejemplo, el libro, el más libro. La mesa, la más mesa. Preposición, sintagma nominal, por ejemplo, sobre, más, la, más mesa. Conjunciones, pronombre y verbo. Partes de una forma verbal, adverbios de negación, y etc. Los subtítulos no pueden superar 42 caracteres por línea. CPL significa carácter por línea. Puedes hacer que el subtítulo se divida en dos líneas con las teclas Shift más Enter, o añadir un nuevo segmento haciendo clic en Enter. En el lado izquierdo de nuestra pantalla de editor de HappyScribe vamos a poder ver los caracteres por línea de cada línea en el editor. Si el subtítulo excede el límite de caracteres, se va a marcar en rojo. Vamos a tener que corregir eso. Si dos personajes distintos intervienen en un mismo subtítulo, debemos reservar una línea para cada uno de ellos y tenemos que indicar la intervención de cada uno añadiendo un guión al principio. Por ejemplo, guión, ¿qué tal Cristina? Hola Juan. Puedes incluir el salto de línea después de un verbo. Siempre que sea posible debemos mantener las unidades de sentido y evitar el salto de línea entre perifrasis verbales o locuciones gramaticales. Vamos a tener que evitar a toda costa los saltos de línea que cortan una palabra en sílabas. No podemos escribir, por ejemplo, nos gustaría tener unos subtítulos estupendos, pero que la palabra estupendos esté estu, guión y en otra línea estupendos. No se permite. Tiene que ser la palabra entera. La sincronización en cuanto a subtitulación. Cada subtítulo tiene un valor de caracteres por segundo que sirve como indicador de la comodidad del espectador. Un valor alto indica que el espectador debería leer más rápido, degradando la experiencia. Valores mayores a 20 caracteres por segundo indican una experiencia no óptima, por lo que en la medida de lo posible se debe intentar reducir cuando exceda dicho valor. Este límite es flexible y puede sobrepasarse cuando el interlocutor habla muy deprisa y no es posible reducirlo. Para reducir el indicador de caracteres por segundo, podemos crear nuevos subtítulos, unirlos o extender la duración de un segmento en la pantalla. El indicador correspondiente de caracteres por segundo se encuentra en la izquierda, bueno, para vosotros de este lado, del subtítulo. Si se sobrepasa el límite, los caracteres por segundo, la parte que los sobrepasa, nos aparece en rojo. En la parte inferior del editor en HappyScribe vamos a encontrar la barra temporal que sirve para ajustar la duración del subtítulo y sincronizarlo con la imagen que hay arriba. El subtítulo en HappyScribe debe coincidir con el indicio de la locución y en la medida de lo posible debería también desaparecer al finalizar la frase correspondiente, a no ser que debamos permanecer algo más en la pantalla para adecuarse a un ritmo de lectura cómodo. Los subtítulos no deben anticiparse al discurso en más de 1,5 segundos ni deberán mostrarse en pantalla más de 1,5 segundos después de que haya finalizado la locución. En cuanto a formato vertical respecto a subtítulos y transcripciones, en algunos casos es posible que el vídeo sea grabado en formato vertical. Esto se puede identificar fácilmente porque la imagen no va a cubrir toda la pantalla. Entonces tenemos que seguir los siguientes criterios. Un máximo de 32 caracteres por línea y mantengamos un 20 de caracteres por secuencia. Ignoremos el número de líneas que aparece en el vídeo y el tamaño del texto se va a ajustar de forma posterior.